Durante la guerra fui corresponsal de prensa en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En abril de 1943, a petición del Departamento de Propaganda, lancé una operación llamada Liberty Lily. 15 años pasaron, pero nunca logré dejar mis años de guerra atrás. Eran un recuerdo doloroso. Me había negado con determinación a hablar de eso. Después de poco tiempo, un productor de televisión me pidió platicarle acerca de Liberty Lily. ¿No era el tiempo finalmente de rendirle homenaje a mis hombres? Así que abrí lo que llamo mi caja melancólica y todos los recuerdos volvieron de inmediato. Desde que Pearl Harbor fue bombardeado, los Estados Unidos pelearon en cada frontera de Europa y Asia. Las pérdidas eran cuantiosas cada día. Las Fuerzas Armadas se quedaban sin tropas. La situación era grave. Los generales en Washington convocaron a una reunión de emergencia. ¿Cómo podrían levantar la moral de los estadounidenses que pensaban que la guerra nunca terminaría? Incluso el presidente Roosevelt estaba involucrado. Todos tenían su propia idea de lo que había que hacer. Yo era de la primera sección de propaganda cinematográfica para el ejército. El proyecto cayó en nuestras manos y me llamó la atención. Decidí tomar el reto y les hablé de mi idea. Sugerí que tuviéramos un bombardero con tripulación seleccionada para reflejar la diversidad del país: polacos, italianos, alemanes e irlandeses. Luego los filmaríamos llevando a cabo una serie de misiones para mostrarle a la gente estadounidense por lo que estábamos luchando. Les agradó la idea y sugerí que el bombardero se llamara Liberty, una buena palabra para impactar a la opinión pública. El grupo de hombres fue cuidadosamente seleccionado. Cada familia norteamericana se podía identificar con cada miembro de la tripulación y pensaba: él puede hacerlo también, lo logrará. El presidente insistió en que resaltáramos las historias de cada hombre. ¿Eran casados? ¿Qué tipo de trabajo hacen? Mostramos fragmentos de sus vidas para que Estados Unidos se identificara con ellos y forjaran vínculos. El Pentágono hizo que usara a Gary, el hijo del millonario senador Hart. El aventurero con amigos en lugares altos sería el piloto de Liberty. Era un don Juan que amaba apostar y era un excelente acróbata aéreo. El lado lindo del héroe estadounidense. Ahora lo que tenía que hacer era aprender a pilotar un B-17. Tony Vaccaro era un italiano de Nueva York y un excelente mecánico que había pasado su juventud mejorando motores de autos robados. Jim Doherty, nuestro bombardero, estaba casado con una actriz de Hollywood. Seguramente la reconocen en esta escena, ya que hizo una gran carrera en Fox. Sam, el copiloto, era un dibujante de Disney. Era un alemán estadounidense que había huido de la persecución de los nazis. Y Kowalski, el artillero polaco, era un matarife de Matadero. Respecto al hombre que llamábamos el Indio, era un hombre misterio incluso para nosotros. Él estaría en el lugar más horrible y peligroso, bajo el avión. No conocía a estos hombres, pero era mi trabajo volverlos héroes. Conforme los días pasaban, los apreciaba más. A mediados de abril de 1943, la tripulación fue a Inglaterra y fueron recibidos con una gran curiosidad. Estaba ansioso por verlos ir a su primera misión. Los hombres hicieron lo que quisieron. Inglaterra estaba llena de tentaciones, en especial para Vaccaro, quien se enamoraba a la menor provocación de una linda sonrisa, un roce de mano o de quien lo abrazara. Él era un romántico.
2 semanas después llegó su primera oportunidad, una misión con la base marítima en Francia. La tripulación saltaba de alegría, pero no tenían idea de lo brutal que la misión sería para ellos. Una escolta los acompañaría para proteger la misión y facilitar la filmación. Nuestro camarógrafo, William Chomsky, tendría sus primeras tomas. Habíamos trabajado juntos durante la Gran Depresión en Oklahoma. También estuvo en medio del fuego en la Guerra Española junto con Hemingway. En España conoció al fotógrafo Robert Capa, quien conocía mejor que nadie que la verdad es la mejor fotografía. Chomsky sabía cómo pintar y esculpir rostros. Necesitábamos sus habilidades para hacer que el carácter de Gary pareciera más fuerte. Una feliz y afortunada niñez lo había hecho un poco sentimental. William filmaría los rostros de los hombres con una cámara de mano, pero llevaría más cámaras abajo del avión para capturar los lanzamientos de las bombas. El 12 de mayo de 1943, al amanecer, el toque de Diana se escuchaba en el dormitorio de Liberty Lily, tal como lo hizo en el Memphis Belle. Kowalski fue el primero en levantarse. Gary, el piloto, se cubrió con sus cobijas. La escena quedó fuera de la película. No fue exactamente un momento heroico. Algunos de los hombres no comían, otros devoraban. La tensión se veía en sus rostros. A las 6:30 de la mañana, vi a 80 pares de ojos somnolientos, pero atentos a las instrucciones del coronel Bradley. Caballeros, esta es una situación verdadera. Esta es la primera operación de la misión a la que iremos. El objetivo estaba identificado, el puerto de Saint-Nazaire. Las coordenadas del objetivo son 0398505. Los tanques de combustible estaban llenos. Los mecánicos cargaron las bombas. Después revisaron las máscaras de oxígeno y las ametralladoras. Gary Hart, Vaccaro, Friedman, Kowalski, Doherty. Podía notar que estaban nerviosos. ¿Cómo lo iban a hacer? Si sería la primera vez que lanzarían una bomba, ¿mantendrían su ecuanimidad? Finalmente, a las 8 de la mañana les dije adiós y buena suerte. Yo estaba tan tenso como ellos. Decidí que Tony Vaccaro sería el primero que filmaríamos. Tony era un luchador que quería ser boxeador. Quedó en segundo lugar en el campeonato junior en el Madison Square Garden. Soñaba con tener éxito. Lo vi boxear personalmente un día en el campamento. Golpea duro y sus golpes duelen. Lo elegí por la determinación en su rostro que decía que quería vengarse por lo que Mussolini le había hecho a sus seres queridos. La pobreza había llevado a su familia a Palermo para buscar suerte en América. La pobreza y el fascismo estaban acabando con el país. En Nueva York cayeron con el clan siciliano. Tony se convirtió en un jugador de apuestas y cayó en el vandalismo. Incluso pudo haber pasado algún tiempo en la cárcel. Pero el ejército hizo un nuevo hombre de él. Aprovechó su talento para robar autos y lo convirtió en un técnico sin igual. Llenó el papel para el cual había sido seleccionado perfectamente. El papel del italiano bien integrado luchando por nuestro país. Esa fue la historia que acompañó a la imagen y la envié a los cuarteles generales del ejército. Cuando la defensa antiaérea comenzó a disparar, tuvieron su bautismo en fuego. Pero el vuelo era tan alto que nada los podía golpear. Al menos eso decía la película, y prometía a las familias estadounidenses que en la guerra no habría ni sangre ni víctimas. Pero la verdadera historia sería completamente otra.
El bombazo de Saint-Nazaire fue un éxito, y las fotografías que William trajo eran magníficas. El grupo dijo que la belleza de las bombas explotando le dio escalofríos. Estrellas salieron de las armas antiaéreas como fuegos artificiales. Las flamas cayeron sobre el suelo. La satisfacción de un trabajo bien hecho. De regreso, la tensión finalmente cedió. ¿Pensaron en los civiles franceses que habían quedado enterrados en los escombros? Habían causado serios daños. Me encontré con este rollo de película olvidado no hace mucho tiempo. Doherty está a la derecha. Y miren, aquí está Sam Friedman a la izquierda. Este fragmento no está en la película. Lo eliminé. Sus rostros no revelaban el más mínimo remordimiento. Esperamos impacientemente la misión para regresar. Los nombres de los aviones eran suspendidos, uno tras otro. Después, el Liberty Lily finalmente aterrizó. Filmamos esta escena 2 veces. El Liberty tenía que ser el último en aterrizar para elevar la tensión sobre su regreso en la película. El grupo estaba contento con la manera en que los habíamos dirigido. Gary dio un pequeño saludo. Kowalski improvisó esta pequeña escena y las fotografías tomadas por William eran de la mejor calidad. Tuvimos un buen comienzo. El equipo había nacido. Los hombres crearon fuertes vínculos. Un grupo que se complementó muy bien. Un reflejo de Estados Unidos. De inmediato envié los rollos de película al Pentágono, junto con los comentarios que había escrito acerca de cada uno. Ahora tenía que esperar por el veredicto. Esa noche les di tiempo libre. Decidieron ir a la taberna del pueblo que se llamaba Swan y Castle. No los retuve mucho tiempo. Todos se fueron con Tony, quien había ideado algo. Todos, excepto Friedman. Él quería terminar de escribir una carta para su esposa, Pat. Empecé a conversar. ¿Todo salió bien allá arriba? Él sintió ganas de hablar. Se había casado justo antes de que se uniera al ejército. Su esposa estaba en Nueva York. El hablar de Sam aún me deja sin palabras. Incluso ahora, podrán decir algunos que es mi favorito, tal vez porque su vida fue muy trágica. Me dijo que provenía de una familia judía de Berlín. Cuando Hitler llegó al poder, ellos huyeron a Norteamérica. La isla de Ellis, la isla de las lágrimas. Su padre nunca se acostumbró a vivir en el exilio. Sentía como si hubiera dejado toda su vida atrás. Sam, en cambio, soñaba con un nuevo mundo. Algo finalmente está pasando en mi vida. Se alegraba. Sam entró a la universidad. Ahí fue donde conoció a Pat. Pero la guerra lo alcanzó, justo después de que su sueño se hiciera realidad. Obtuvo un trabajo como caricaturista en Disney. El Pentágono me había dado su archivo. Sam Friedman era la personificación perfecta del judío en Nueva York. El ejército finalmente envió la autorización de la imagen y dio el visto bueno a mis primeras descripciones. Comenzamos a filmar a todos los miembros del grupo, uno tras otro. Esa sería una pintura heroica de Estados Unidos en la guerra. Junio de 1943. Día tras día se cumplía la misión en Francia. Los días pasaban con descansos ocasionales cuando la lluvia no permitía a los aviones despegar. En junio de 1943,
escuché rumores que me hicieron creer que nuestro avión iba a ver acción en Alemania. Su primera incursión en el corazón de la Alemania nazi, una fábrica de armas en el Valle Feliz. Así era como esta parte de la región Ruhr era llamada. Friedman, nuestro copiloto, guiaría el bombardero hacia el objetivo en donde cientos de civiles alemanes serían asesinados. Amigos desde la infancia, tal vez hasta familiares, era una tarea difícil para él, una que hubiera preferido abandonar. Mientras se acercaban a la costa alemana, un avión de combate enemigo apareció. Todos tomaron sus puestos. Jim Doherty cargó su ametralladora y comenzó a disparar. El olor áspero de la pólvora llenó el avión. El ruido era ensordecedor. La cabina comenzó a vibrar. Inclinado con su arma, Jim gritaba una y otra vez mientras disparaba, imitando el sonido de una carga de caballería. Él siempre quiso ser el trompetero que provocara el estruendo, el que salvara el fuerte sitiado en el occidente. Ese era su sueño hollywoodense. Doherty, a él me lo habían recomendado por la sección de cine del ejército. Hollywood ya estaba interesado en su joven esposa, Norma Jean. Jim nació en una granja familiar en Oklahoma. Vivían del algodón y el maíz. Eso fue antes de la maldición de la tormenta del cuenco de polvo, el aire destructible y las tormentas de arena que cambiaron su paraíso verde en un desierto. Así que salieron de California. Ahí es donde conoció a Norma Jean, quien más tarde sería llamada Marilyn. Su historia ya les es familiar. Cuando ella se hizo rica y famosa, prohibía que cualquiera observara estas fotos de su adolescencia. Estaba un poco desorientada en ese entonces. Fingía ser la hija de Clark Gable. Era una chica de 15 años con mucho rímel en sus pestañas, labial sobre su boca y un gran busto. Un fotógrafo la vio en una planta del Boeing, en donde ella estaba lavando los motores de los aviones. Ella le explicó que el poner a una chica bonita en overol era tan sexy como vestirla en un magnífico y elegante vestido. La foto que tomaron ese día fue la portada de la revista de la Armada, Yank. Ahí es cuando Hollywood hizo el llamado. La historia de amor de Jim y Norma nos hizo llamarlo para la misión. Gary había escalado una gran altura para evitar fuego antiaéreo. El escuadrón continuó su camino hacia la fábrica de Kashure. El rostro de Friedman estaba bañado en sudor. ¿A qué le temía? Inclinado sobre su giroscopio, Doherty esperó a la señal de Friedman. Las pesadas nubes cubrieron a Alemania en una gran manta. El avión volaba a 35.000 pies de altura. Friedman anunció la posición, pero Doherty no podía ver el objetivo. Su corazón latía cada vez con más fuerza. De repente un agujero apareció entre las nubes. Jim soltó las bombas. Ellos nunca supieron lo que le sucedió a los civiles que bombardearon aquel día en Valle Feliz. Desde esta altura no puedes ver mucho. Solo había un olor a quemado que se coló en la cabina y les recordó que era una misión real, pero no pusieron un rostro de sorpresa por ello. A 35.000 pies, la gente ya no existe. Pero Friedman no había calculado su posición.
Así que Dougherty perdió el objetivo. Nunca supe si Friedman falló a propósito. Pero él me dijo esto: perdí el objetivo, pero tal vez pude salvar un poema, una canción, una carta de amor. Tal vez libré la vida de un Bach o un Goethe. Quizá es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Una luz roja comenzó a parpadear. El bombardero se estaba quedando sin combustible. Pero con un poco de suerte, llegarían a la costa inglesa. ¿Qué dicen los hombres en momentos como este, cuando pueden estrellarse en cualquier instante? Se quedaron en silencio. El bombardero vibró con miedo. Todos oraban y evitaban mirarse. Todos, católicos, protestantes o judíos, creen en algo en momentos así. El bombardero se mantuvo volando alto para evitar un ataque sorpresa. El aire frío los carcomía. El aire se llenó de niebla, sus dedos estaban congelados. Kowalski se quedó dormido y los recuerdos regresaron. El frío amargo de un invierno polaco. Los Kowalski estaban entre los millones de emigrantes que llegaron de Europa sin una profesión u oficio. Los Estados Unidos todavía se estaban recuperando de la crisis de 1929. En Chicago las fábricas estaban cerradas. Con 5 centavos compraban un vaso de leche y un plato de sopa. Poco a poco, gracias al esfuerzo de todos, sus esperanzas se reavivaban. Papá Kowalski encontró trabajo en las fábricas. Su hijo lo siguió e hicieron el trabajo que los estadounidenses no querían. Kowalski fue cortador en una fábrica de botes. Un matarife en los mataderos de Chicago. Después se fue a las minas, 60 metros bajo tierra. Era un tipo fuerte. Con un mazo o una ametralladora, Kowalski se sentía en casa. Yo necesitaba un tipo de mano firme, un polaco católico, así que lo contraté. El escuadrón de bombarderos aterrizaba uno detrás del otro. Pero no había noticias del Liberty Lily. Alrededor de 10 minutos más tarde, entró una llamada a la base. El comando británico nos informó que un bombardero se había desviado hacia una de sus pistas de aterrizaje. El Liberty había enviado un SOS que ellos recibieron. Horas más tarde, vieron de nuevo a la Tierra, iluminados por las luces en la pista de emergencia, como un faro en la noche. Estaban sanos y salvos. Fue un alivio. Nuestro proyecto podía continuar. ¿Cómo se iba armando la película? Vimos peleas y lágrimas al mismo tiempo. Pero aún faltaba algo. Ese inesperado giro que cambia la vida. Tal vez lo encontraremos la próxima vez. Cariño, estoy a miles de kilómetros lejos de ti. Y te escribo para decirte lo mucho que te amo. No dejes de creer que regresaré a ti un día, sano y salvo, porque estamos hechos el uno para el otro. Tony, Jim, John y Sam escribían la misma carta todos los días. Miles de cartas para romper la dolorosa distancia entre dos personas que usaban sus palabras para tratar de detener el estado de depresión en el cual sus vidas habían perdido todo sentido. Las mujeres eran su tema favorito y anulaban sus temores cada vez que podían al tomar cada instante de alegría. Para esos momentos mis hombres se volvieron parte de las vidas diarias de los norteamericanos. Gané mi apuesta.
Pero el Pentágono seguía pidiendo más y más imágenes. Los corresponsales de guerra peleaban por subir al Liberty. Todos querían obtener la historia heroica y encontrar al nuevo hombre para elogiarlo en las páginas principales, incluso a los muertos. Y entonces una mañana recibí una llamada diciéndome que Red Butler venía a verme. Clark Gable venía a unirse a nosotros para una misión especial. En su uniforme de fotografía perfecta, el héroe de lo que el viento se llevó parecía que acababa de salir del departamento de vestuario de la Metro-Goldwyn-Mayer. Lo conocí antes de la guerra, de regreso a Hollywood. Yo era de la legión de guionistas que la MGM contrató para pulir los guiones de lo que el viento se llevó. Mi única contribución para la película fue en esta línea. Francamente, querida, te puedes ir al diablo. Vete al diablo. La operación Gable fue todo lo que esperaba. Con él a bordo, mi película llegaría al público que queríamos alcanzar. Mientras que los cientos de periodistas se amontonaban para observar, él le daba al grupo la lección elocuente. Hagan todo para lo que fueron seleccionados. Sonrían, les dijo. Eso resume demasiado su técnica de actuación. Nuestros momentos con Gable fueron los días más felices de nuestra guerra. Durante el día, el grupo arriesgaba su vida en el aire. Por la noche salían a divertirse con Red Butler. Los sábados en la noche, en los centros nocturnos, la entrada de Clark era anunciada con bombo y platillo, y todas las mujeres cautivadas se acercaban. Todos tomaban una chispa de la gloria de Gable para impresionar a las multitudes que lo rodeaban. Pero el 23 de mayo de 1944 se agrietó y se convirtió en un día que recordarían mucho mejor que su cumpleaños. El objetivo era una planta de ensamblado aeronáutico. Era una misión altamente peligrosa. Clark vendría a pesar de los riesgos. Estuvo dispuesto de inmediato. Se tuvo que retrasar la hora de salida, así que Gable pudo atender una conferencia de prensa. La mezcla de medios sería un éxito para nuestra misión. Uno por uno los hombres subieron a bordo. Vaccaro, Dougherty, Friedman, Kowalski, Seaborn y Gary, el piloto. A las 11:35 de la mañana, los bombarderos despegaron. El Liberty iba al frente. Entonces la película pudo mostrar a Gable como el líder del escuadrón. Una hora más tarde, el grupo fue sorprendido por un ruido ensordecedor. ¿Un ataque? No. Era Gable disparando salvajes estallidos de la ametralladora. Todos entendieron que William estaba filmando a una estrella de Hollywood en acción. Cada vez que un profesional o una cámara se enfocaban en él, Gable miraba con determinación. Iba a ser una buena secuencia. A las 6 en punto se acerca el enemigo. Estamos en problemas. Estamos en la mira. Pero ese día, el peligro no vino de un avión alemán. Gary estaba sin habla y con miedo, como si un tipo gigante se acercara a ellos con violentos golpes.
Uno de los B-17 del escuadrón acaba de golpear al Liberty Lily. El avión se tambaleaba. Gritos de miedo se escuchaban en la cabina. ¿Qué pasó? ¿Cuál es nuestra altitud? ¡Salten!, gritó Gary. Uno de los motores se incendió. Gary lo inhabilitó. El avión se estabilizó. Por suerte, el grupo no había saltado, a excepción de un hombre, el indio, y su paracaídas no abrió. Su nombre era John Seaborn. Apenas lo conocí. Él era uno de los miembros más misteriosos del grupo. Pero cuando investigué sobre él después de la guerra, le tomé más cariño. Ahora, siempre que veo el edificio Empire State, pienso en Seaborn, que venía de un lugar donde los hombres hacían trabajos de alto riesgo. Muchos indios, muchos hombres valientes. Tenía una tremenda sed de aventura. Se unió a un circo. Aprendió a cómo pasar por el trapecio de Connie, con quien se casó durante una temporada en Reno. Pero un accidente terminó con sus días de acróbata. Trabajó como payaso y entrenador de animales. Ganó reputación como clavadista. ¿Habrá inventado diferentes versiones de su vida? Algunos dicen que su nombre no tenía nada que ver con sus orígenes, sino que se lo puso cuando trabajaba en el mundo salvaje de Buffalo Bill. Había reemplazado a un actor y ahí obtuvo el sobrenombre de Toro Sentado, el indio. Cuando hizo caso a la señal de Gary y saltó, el indio hizo su último salto mortal. Regresó a la tierra de sus ancestros 22,000 pies abajo. William Chomsky fue el último espectador que tuvo el indio. Estuvo ahí durante varios minutos. El indio había sido su amigo. Sabía que no había abierto a propósito su paracaídas. Sabía que algunos de los tripulantes preferían morir a ser capturados. Y el indio era uno de ellos. Teníamos una orden de detener el bombardeo. La misión se suspendió. Gary comenzó a pasar lista mecánicamente. Vaccaro, presente. Dougherty, presente. Kowalski, presente. Friedman. Friedman no contestó. Friedman estaba muerto. Una munición le abrió la garganta. El grupo se reunió alrededor. Después cada uno le dio un beso de despedida. Era seguro que él estaba rumbo al cielo de los pilotos perdidos. Mientras tanto, el Liberty Lily cojeaba a casa como un gran animal herido y ahora parecía una tumba gigantesca. Por suerte, el bombardero trajo a Clark Gable sano y salvo. Friedman, en una camilla, había quedado con los ojos abiertos. Y como podrán adivinar, yo lo quería como a un hijo. Gable se fue de la misma forma en que llegó. Su misión había terminado. Las imágenes que tomamos serían vistas por todo el mundo.
Una buena mañana, en una sofisticada y bien planchada gabardina, el mayor Gable regresó a Hollywood. Nunca lo volví a ver, y honestamente no me interesaba. Imagino que él siente lo mismo. Mayo de 1944. En el lapso de 3 semanas, nuestro escuadrón había perdido 17 de los miembros de su equipo. Sabíamos que los mandos de las fuerzas aéreas no tenían ninguna opción más que lanzarlos adentro del infierno. Puedo decir que los hombres estaban cansados y deprimidos. Ahora solo tenían una cosa en su mente: mantenerse vivos. Yo acababa de darle más imágenes al Pentágono para hacer una gran propaganda de la película. Una muerte más no habría hecho la leyenda más fuerte. Así que decidí acortar el programa. Intenté convencer a mis superiores de que necesitábamos retirarnos de inmediato. Le mostré a los jefes de la Armada las últimas imágenes que habíamos traído. Imágenes de Gable para convencerlos, por supuesto, pero también de Sam Friedman para persuadirlos de terminar con la misión de Liberty Lily antes de que se convirtiera en una absoluta carnicería. La película ya estaba lista. Estuvieron de acuerdo. Pero tenía que hacer una última concesión. El Liberty volaría su última misión. Una gran operación estaba en proceso y necesitaban de todos los bombarderos disponibles para formar parte de ella. Para la misión final, quería mostrarle a mis hombres de lo que yo era capaz, o tal vez quería probarme algo a mí mismo. Así que decidí tomar el lugar de nuestro camarógrafo, William. La muerte del indio había sido un terrible golpe para William. Tuvo que estar hospitalizado. En la mañana del 19 de mayo de 1944, en la sala de misiones en la base de mando, el oficial de vuelo trazó una línea desde el lugar que representaba nuestra base hasta un punto lejano dentro de Alemania. Sería sin duda nuestra misión excepcional. Berlín. El padre Storr, capellán de la base, quien pasó sus días enterrando a nuestros muertos, confortando las heridas y fortaleciendo a los desmoralizados, susurrándonos: hazles vivir el infierno. La bendición de un hombre religioso era un apoyo invaluable para nuestra misión. Él se quedó a nuestro lado mientras nos alistábamos para el despegue, reconfortando o animando a los hombres que más lo necesitaban. Cada hombre entregó una carta final para su familia en manos del capellán. Nuestro bombardero ya estaba en mal estado, con neumáticos desgastados y agujeros en la cabina, haciendo el temor mucho más fuerte. Lo reparamos lo mejor que pudimos, pero la ametralladora se ahogaba y la puerta se atoraba. Había sido golpeada tantas veces que empezamos a llamarle la aspiradora explosiva. Era un avión de aspecto raro. Todos se expresaban a su manera. Datos importantes de sus vidas, caricaturas y poemas grabados en las paredes de la cabina. Era un gran graffiti que iba a enviar a los alemanes un mensaje directo del infierno. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, se sentía que estábamos atrapados en un ataúd. Al final había experimentado lo que mis hombres habían vivido durante el año pasado. El ambiente se sentía pesado. Todos evitábamos las miradas. ¿Quién se reportaría como desaparecido esa noche? Los hombres se alistaron para enfrentar a su destino.
Por primera vez, cargábamos toneladas de bombas. Empujados por el viento, las bolas de fuego se extenderían a kilómetros. Las granadas de artillería harían una gloriosa vista. El aire se sentía cada vez menos. Nuestros corazones latían cada vez más rápido. Estábamos tan nerviosos que cada sacudida nos hacía pensar, este es el fin. Cada hombre calculaba mentalmente sus oportunidades de sobrevivir en contra de una triste estadística. ¿Cuántos pilotos lograron pasar sus 25 misiones? Después de muchas horas de orar, las luces de la ciudad de repente aparecieron en el cielo de la noche. ¿Era Berlín? El operador del radio hizo la pregunta a la base de comando. ¿Es Berlín? Pero nuestras llamadas urgentes hicieron eco en el vacío. ¿Se descompuso nuestra radio? Aunque era incierto, di la orden para bombardear la ciudad. ¿Era en verdad Berlín la que bombardeamos? Ni siquiera lo sabíamos. La ciudad estaba ahora bajo una gran tormenta de fuego. El ataque sería el clímax de nuestra película, si las imágenes eran de suficiente calidad. Gary parecía estar en trance con la mirada perdida en el espacio. El bombardero continuó su camino hacia el este. Mi boca estaba seca. Mis rodillas temblaban. ¿Por qué estábamos regresando? ¿A qué lugar desconocido nos llevaban? De repente un artillero gritó, enemigo a las 2. Y los vi acercándose hacia nosotros. Enemigo a las 9, enemigo a las 3. Entonces los artilleros comenzaron a informar de los aviones que nos rodeaban. Aviones de combate se nos vinieron encima como panal de abejas. Vaccaro comenzó a cantar con todas sus fuerzas. El copiloto comenzó a orar. Él nos llevó hacia una mala dirección. Gary había llevado a todo el escuadrón de manera imprudente hacia la ola de aviones de combate alemanes que nos perseguían. Dougherty soltó la carga. Se sacudió violentamente y otro hombre gritó, «¡Voy a morir!». Gary parecía indiferente al peligro. ¿Habría guardado su ingenio solo para él? Me deslicé hacia la cabina en donde él estaba lidiando con una palanca de control a punto de arrancarla del piso. El bombardero parecía estar fuera de control. Los hombres caían de sus aviones y volaban en el aire. Los asientos y las ametralladoras disparaban hacia todas direcciones. A bordo todas las comunicaciones se habían perdido.
La tensión extrema trajo una intensa percepción que se sentía como una alucinación. Nos volvimos locos. The tall man with the high hat will be coming down your way. Y después desperté. Ningún B-17 a la vista. Estábamos solos. Hora y media después de que el ataque comenzó, un extraño sentimiento vino hacia mí. Aún seguíamos con vida. Volábamos sobre inverosímiles cumbres de nieve. El avión parecía volar en círculos. El sol del este, el sol del oeste, ¿qué estaba pasando? ¿Era un mal sueño? Nuestros estómagos aún estaban revueltos por el violento combate. Se podía oler el miedo. En cuestión de segundos habíamos visto más de lo que la mayoría de la gente ha visto en toda su vida. Todos los comentarios que había escrito en la película eran una farsa. Pude haber escrito que los hombres no sentían temor, pero eso estaba lejos de la realidad. Cuerpos ensangrentados y sudorosos. El aire amargo olía a pólvora y a muerte. Mis hombres lloraban como bebés. El trabajo sucio. Guerra sucia. El circuito hidráulico no funcionaba. Los frenos ya no servían. Mientras aterrizábamos, muchos de nosotros hacíamos la señal de la cruz. Dios escuchó nuestras oraciones ese día. Después de girar una última vez, el avión se detuvo al final de la pista de aterrizaje. 385 aeronaves no lo lograron ese día. El resumen de la operación. Nos dijeron que Berlín había sido bombardeado ese día. Envié mi película a Washington. Nadie había captado imágenes tan reales anteriormente. La película Operación Liberty Lily fue un gran éxito. Le dio a los estadounidenses una nueva causa para la esperanza. En noviembre de 1944, los miembros del grupo fueron honrados como héroes en la base de la Fuerza Aérea en Memphis, Tennessee. La película Operación Lily había creado dos héroes a gran escala y la multitud quería verlos. Fue una pequeña victoria para mí, pero una amarga realidad. Friedman estaba muerto y el recuerdo del indio estaba encima de la multitud. Al final de la ceremonia, Gary se acercó a mí. Después de un gran silencio, me preguntó qué hubiera sucedido si nuestro avión se hubiera caído en la última misión. Ya no estábamos ligados por pactos, no había obligaciones para guardar el secreto. Así que le dije la verdad. Otro B-17 llamado Memphis Belle había estado haciendo el mismo trabajo con William Wyler desde que la operación había comenzado. Con mucha vergüenza, admití que simplemente habíamos cambiado el título de la película. Así es como termina la historia. Cierro mi caja de los recuerdos. Hay lágrimas en mis ojos. Pensé que, de no haber aceptado las ofertas de Hollywood, no habría podido contarles esta historia. Pero tal vez algún día, finalmente llegue a escribir la verdadera historia del Liberty Lily.